Sabrina es una serie más mocha de lo que ustedes creen, pero no están listos para esa discusión. Sabrina de Netflix es una de mis series favoritas, la verdad es que me encanta y como toda serie tiene sus altas y sus bajas, pero en general me gusta mucho y de todos modos he venido hoy y los invito a que vean todas mis quejas. Yo creo que vamos a empezar con las cosas que realmente sí me gustan mucho de la serie para poderme quejar todo lo que yo quiera de lo malo de la serie. Lo que me gusta es en general la estética de la serie, como la atmósfera que generan en la primera temporada es bastante buena. Sin embargo, como soy muy intensa, me eché las 4 temporadas recientemente para poder quejarme a gusto y es una atmósfera que se pierde a partir de la segunda temporada, pero pues X. Los personajes en general me gustan mucho, aunque no diría que son buenas personas todos, pero igual no tienen que ser buenas personas. Yo creo que el que más daño le hicieron fue a Sabrina misma, porque al principio era una niña muy como una niña normal de 16 años, o sea, era muy cariñosa, quería mucho a sus amigos, a su novio, a su familia, era bastante valiente, defendía a Tío antes de que transicionara y siempre lo cuidó. Y en general yo creo que, pues sí, Sabrina me da mucha ternura, pero yo creo que es más bien porque ya tengo 23 y la veo y pienso como, está chiquita, hay que cuidarla. Pero sí, yo creo que en las siguientes temporadas como que el rol de Sabrina se vuelve muy pasivo. A partir de la segunda temporada todo le pasa a Sabrina como lo de volverse la espada de Lucifer. Ella realmente no sabía que ese era su destino, pero a partir de ahí ya solo puede reaccionar a lo que le está pasando y buscar cómo solucionarlo todo. Otra cosa que es bastante triste es que Sabrina quería su vida normal con sus amigos humanos y desde la primera temporada no puede tener eso. Y en la tercera temporada tiene que enfrentarse a los paganos y pagar las consecuencias de enfrentar a Lucifer. Otro aspecto positivo es que sí habla de conceptos reales de la magia, aunque solo habla de ciertos tipos de magia, pero de eso me quejaré más adelante. Pero cosas como las tradiciones del Yule y de los niños del Yule son tradiciones reales y hay otros conceptos de magia como los rituales de protección que Sabrina usó para proteger a Harvey o cuando las hermanas la maldicen en la primera temporada y la tía Hilda le hace una limpia. Brevemente se mencionan en la serie, pero no se profundizan. Este concepto que se menciona brevemente de que todo tiene un equilibrio y que no puedes resucitar a los muertos, por ejemplo, que es cuando Sabrina intentó resucitar al hermano de Harvey, es un concepto muy común en varias religiones y en varios tipos de magia, que no puedes desequilibrar a la naturaleza y siempre tienes que dar algo a cambio. En este caso intentaron dar a Agatha, pero no funcionó. Cosa que es muy común en otras religiones son los espejos como portales mágicos. En Japón se tiene la creencia de que los espejos son un portal a otras como realidades, como otras dimensiones. Lo que se hace en Japón es que como tradicionalmente la gente más supersticiosa tapa sus espejos al irse a dormir o cada vez que no los estén usando, porque así no puede entrar ningún espíritu. Eso se ve, por ejemplo, cuando Lilith le hace un hechizo al espejo de Sabrina y ella puede comunicarse a través del espejo. Igual es algo muy común de varias religiones. Sé que a lo mejor no me estoy dando a entender con esto de hablar de conceptos reales de magia, religiones y culturas. Así que creo que vale la pena profundizar en una de las culturas más explotadas de la serie, que es la cultura celta. La cultura celta fue una civilización europea antigua. ¿Qué tan antigua? De la Edad de Hierro, es decir, entre los siglos 12 y 7 a.C. Esta civilización estaba asentada en lo que actualmente es España, Portugal, Inglaterra, Irlanda, entre otros.
¿Qué tiene que ver con Sabrina? Bueno, la magia es que usa runas, mandrágoras, que en realidad es jengibre, es magia celta, como la magia mostrada en la serie primordialmente blanca, o sea, europea. Muchos aspectos de estas culturas están presentes en la serie, como por ejemplo las Banshee, que aparecen en la tercera y cuarta temporada para anunciar la muerte de un personaje. Esta creencia es aún común en Irlanda. Otro guiño a otras culturas puede ser la temporada 4, cuando varios personajes que habían muerto vuelven temporalmente a la vida. En Japón existen leyendas y obras de teatro que se centran en la idea de que los muertos no saben que están muertos y que una vez que se dan cuenta o lo recuerdan es cuando son capaces de dejar este plano. En la serie se muestra que no es conveniente recordarles a los muertos que pues murieron porque pueden volverse violentos. Sin embargo, en Japón se explora el aspecto más personal de la experiencia, que es darse cuenta que no estás vivo y el terror que sienten al saber que todo ya terminó. Un guiño igual de sutil es a una de las torturas que se dieron en Salem. En los 1600, cuando hubo juicios de brujas, esto pasó en la temporada 4, cuando a Nick le quieren obligar a delatar dónde está Sabrina. La tortura que sufre Nick consistía en recostarlo y colocar piedras enormes en su pecho para que escupiera sus palabras. Esto le pasó a Giles Corey, un anciano de 80 años que se le acusó de ser cómplice de una bruja que era su esposa. Su tortura duró 2 días y murió por el peso de las rocas. Sigo pensando que Sabrina fue uno de los personajes a los que peor les fue en cuestión de desarrollo. Pero les hablaré de eso más adelante. Personalmente me hace muy feliz que uno de los personajes que mejor desarrollo tuvieron fue el de la tía Hilda. Inicialmente su rol era muy pasivo, que incluso le podían matar sin consecuencias reales. Pero después de un tiempo decide salir a trabajar en un empleo al que ella le encanta y después conoce a Doctor C. Se enamoran, finalmente se casan y se mudan juntos. Es muy común que las víctimas de abuso psicológico y emocional sean aisladas de otras personas, quienes podrían ayudarles a salir de esta situación de abuso. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que Hilda es abusada verbal y emocionalmente por Zelda. Estos tipos de abuso pueden reflejarse en humillaciones, insultos, chantajes emocionales. De hecho, si revisamos un violentómetro, veríamos que la última consecuencia es el asesinato. Y Zelda ha matado a Hilda desde que eran niñas. Aún así, la parte más alegre es que Hilda logra pelear contra estos abusos, ya sea alejando físicamente de Zelda mientras trabaja o directamente diciéndole a su hermana mayor que es una abusiva y que su víctima favorita siempre ha sido. Personalmente, de las cosas que más amé de la serie fueron lo que yo llamo los capítulos experimentales, porque tienen un formato diferente al resto de los episodios, incluso que son diferentes al episodio navideño. Estos capítulos son el 5º de la primera temporada, el 4º de la segunda temporada, en la tercera no hay y por eso los odio, y el 7º de la 4ª temporada. No les voy a hablar mucho de esos capítulos, mejor vayan a verlos, pero les diré mis aspectos favoritos de ellos. En el capítulo 5 de la primera temporada, un demonio provoca pesadillas a los 4 miembros de la familia de Sabrina. Y eso nos da chance de conocer a los personajes y a sus miedos más profundos. En el caso de Sabrina es el miedo que tiene a ser juzgada o atacada por ser bruja. Para Ambrose es el miedo a morir solo y por ser encerrado dentro de la casa de sus tías. Gracias al cobicho no puede empatizar más con Ambrose, pero en fin. Para Hilda su mayor miedo es esta relación enfermiza que tiene con Zelda y cómo dependen la una de la otra hasta cierto punto. La pesadilla que se me hizo más interesante fue la de Zelda, porque me recordó la historia de Caín y Abel, y no me chuté 12 años en una iglesia cristiana por nada. En la serie Satanás va a visitar a los Spellman y Zelda, como la fanática religiosa que es, esta que no cabe de la emoción de ver al maligno. Así que mata a un niño de su propio coven para ofrecerlo en la cena. Por su parte, Hilda
que en este caso Isabel hace un festín que termina siendo el favorito de Satanás, y por celos Zelda termina asesinando a su hermana, solo que esta vez Hilda no puede regresar. Es la historia que más me gusta porque podemos ver lo egocéntrica y competitiva que es Zelda y cómo haría lo que sea por el prestigio y por la reputación de su familia, que es algo que se ve muy claramente a lo largo de la serie. En la segunda temporada, la historia del capítulo experimental es que una bruja que termina siendo Lilith les lee las cartas a varios personajes y les hace ver una especie de futuro distorsionado para aterrarlos. El más interesante es el de Tío, quien se pregunta si reafirmar su género usando magia, porque no tiene dinero para hacer cirugías de reafirmación. En esa alucinación, Tío ve que logra tener el cuerpo que desea, pero que lo condena a ser transformado lentamente en una especie de árbol. Finalmente deciden hacer un proceso de reafirmación de género. El penúltimo capítulo de la serie se centra en una realidad alternativa donde Sabrina no existe, sino que más bien es un personaje de televisión. Es un capítulo un poco difícil de explicarles porque los actores son conscientes de que son actores, pero están atrapados dentro de la serie. Este es el capítulo donde tienen como estrellas invitadas a las actrices de la serie de los 90. Personalmente la historia me recordó mucho a la de Coraline, porque aquí Sabrina tiene que pelear con versiones retorcidas de sus seres queridos contra un mundo que parece estar vivo y querer atacarla, y que su único aliado es un gato negro, pero que no es como cualquier gato. La verdad es que ya se me acabaron las cosas buenas que mencionar, así que vamos a las cosas que odié. Sabrina es una serie muy mocha, pero he aquí las pruebas. Número 1, el satanismo no es así. Y las brujas tampoco. Las brujas en realidad pueden tener varias religiones. Pueden ser católicas, pueden ser cristianas, pueden ser creyentes como por ejemplo en la última temporada que creen en Hécate, también pueden. Pero no es que la mayoría de las brujas actuales sean satanistas. No creen en Satanás. Chan, chan, chan. El satanismo moderno se basa más que nada en ser como disruptivo con la iglesia. Por eso es que no es que la mayoría de las brujas actuales sean satanistas, ni que ser satanista sea algo propiamente malvado, pero este tipo de prácticas en la serie se les da un tinte perverso y morboso. Hablemos por ejemplo de las Lupercales, que son mencionadas en la segunda temporada. Esta era una celebración romana bastante parecida a la de San Valentín, ya que se centraba en relaciones románticas y sexuales, y que fue prohibida por la Iglesia Católica en el año 494 después de Cristo. En la serie se dice que era tradición tener relaciones sexuales con tu pareja en un bosque, pero las evidencias que se tienen afirman que era algo que se festejaba en todo el pueblo, en donde los hombres salían a desfilar y a juguetear con mujeres jóvenes del pueblo. Se dice que eran azotes, pero no era con fines de lastimarlas. el dios Pan es representado en Sabrina como el líder de los paganos. Este dios era de la sexualidad, sobre todo la sexualidad masculina y del vino. El culto hacia él era simplemente darle ofrendas como la miel y la leche. Realmente no se sabe mucho de cómo era su culto porque han pasado muchos siglos, y lo que ha pasado es que igual los católicos han reescrito esas tradiciones para enseñarlas como algo profano y algo oscuro. Por ejemplo, sabemos que la figura de Pan con los cuernos y con las patas de cabra se fue distorsionando para volverse la figura del maligno. Creo que hubieran podido aprovechar de otras magias y otras culturas, como intentaron hacer en las últimas temporadas con Marimambo, pero al chile no supieron exprimir la magia vudú ni judú. Aprovecho para mencionar la hipótesis que vi por ahí de que la magia blanca no es la que es buena o inocente, sino que es la que practicaban países blancos, y que la magia negra no es maligna ni retorcida, sino que es de países africanos y caribeños, o sea, países negros.
pero que por racismo se quedó ese estigma. Algo que sí es real y que puede ser macabroso es que sí han existido brujas caníbales. Depende mucho del tipo de magia que practiquen y de la persona en cuestión, pero sí se han presentado casos, sobre todo casos de comer bebés o niños pequeños. Otro, peque- Otro pequeño detalle que es un poco molesto es el término witch, que en inglés es un término unisex, que en esta serie no se les dice witches a los hombres, sino que se les dice warlock, pero los warlocks son de otra cultura. Una cosa muy innecesaria es tanto énfasis en la virginidad, que Sabrina tenía que ser virgen, que si Tío era virgen, que si Harvey era virgen, y que los que iban a sacrificar por eso. La virginidad es un concepto cristiano. Pero bueno, hablemos de Barón Samedi, también conocido como Barón Sábado. Es un Loa, es decir, un espíritu de origen haitiano que se asocia con la muerte. Los Loas son espíritus que son intermediarios entre los humanos y el dios supremo Bonje. En particular, el Barón Samedi puede ser el último recurso para salvar la vida de una persona al borde de la muerte, e incluso puede revivirla, como pasa en la cuarta temporada al resucitar a Zelda. Por cierto, solo Zelda Spellman puede verse tan icónica después de recibir un balazo. A ellos no se les reza, pero se les rinde tributo de otras formas, como el baile, música y canciones. En la serie Barón Samedi se presenta como Maribambo, lo cual no es extraño porque los Loa pueden tener formas humanas y se cree que un mismo Loa puede ser tanto hombre como mujer. Regresando a eso que les dije que Sabrina es el personaje que peor le fue, aquí tengo mis razones. A partir de esta temporada, Sabrina va aceptando muchas de las cosas que le van pasando y son otros personajes quienes oponen resistencia. En la segunda temporada, cuando Lucifer viene por ella y la amenaza de que si no hace lo que le ordena, destruirán Greendale, su familia es la que se niega a dejarla ir. Sabrina tiene muy pocos aliados desinteresados. Por ejemplo, Lilith la ve como su única competencia para ser reina del inframundo. Y las veces que intercede por ella son porque al final de cuentas Lilith también le conviene. Por su parte, Lucifer quería una heredera y una reina slash esposa, Wakala, y es prueba total y completa devoción de parte de Sabrina, o sea, su hija. Blackwood la veía como un rival, aunque Yo creo que uno de los fuertes de Sabrina es precisamente todo lo que no es real, todo lo que es más bien como cultura popular. Por ejemplo, lo de Lovecraft, que es la cuarta temporada, que es de los terrores cercanos. La mayoría de los personajes o los terrores cercanos que se mencionan no son personajes en sí de Lovecraft, sino que son otros personajes están inspirados en Edgar Allan Poe y otros un poco más abiertos a la interpretación. Los monstruos inspirados en Lovecraft son 8: la oscuridad absoluta, el no invitado, el extraño y el infinito, que son personajes tal cual de Lovecraft, como, como en el caso de Cthulhu. el tercer terror sería el extraño. Ese está inspirado en Cthulhu, o Tulu, como se pronuncie. Pero ese dios, ese personaje no es como se presenta en Sabrina, sino que se describe como una mezcla de dragón, pulpo y no me acuerdo qué más. Y en Sabrina solo es un pulpo. Lo que pasa es bastante similar en cuanto en Sabrina y en Lovecraft, que Tulu se apropia de los miedos de las personas y le saca provecho. Ella saca provecho a sus debilidades. El cósmico y el vacío están inspirados en Lovecraft, pero no en personajes en sí. El cósmico toma inspiración del género literario de las obras de Lovecraft, que se caracteriza por ser una amenaza antigua y poderosa, pero no comprensible para los seres humanos. Por su parte, el vacío es un tema recurrente en sus libros, que es el miedo a lo desconocido. El diablillo de lo perverso es una historia de Poe y otro terror arcano. En el cuento de Poe, lo perverso no podía cambiar realidades, pero sí cambiaba el comportamiento de las personas a algo más extraño.
El terror de los retornados puede estar inspirado en la Biblia porque aparece Lázaro, pero a mí no me hace mucho sentido, así que yo diría que toma inspiración del folclore japonés y las obras kabuki de personas fallecidas que no saben que lo están, pero ustedes tienen la palabra final. Díganme qué opinan. Y pues este fue mi rant. Hablando del final de la serie, yo creo que el final de la serie es un buen final. Yo sé que querían linchar a todo el mundo porque la serie terminó y por cómo terminó, pero yo creo que no todos los finales buenos son felices. Comenten mucho de texto si el video les pareció muy raro y muy aburrido y denle a like si consideran que el video estuvo chido. De cualquier forma, no olviden suscribirse. Adiós.